Bueno, ese tema quisiera del Oscar de la Salsa, el Oscar de León. Por ese tema iniciamos nuestra edición de la tarde de hoy de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Es tarde de viernes y por eso que suena como más sabroso el tema en esta tarde. Llevándoles a ustedes siempre información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Lo hacemos con mucho cariño y mucho respeto a través de esta señal 1160 AM Radio San José de Cúcuta, desde Cúcuta para el resto del mundo. Muy buenas tardes, Nancy, ¿cómo estás? Buenas tardes, Alan, y buenas tardes a toda esa amable audiencia que está aquí en este dial, en el 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace con Radio Delfín 1060 AM. Saludamos en el control máster a Alex Meneses y a John Camacho, Alan Peralta con registro nacional 0715 y quien les habla, Nancy Pacheco con registro nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas seccional norte de Santander. Bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela es noticia. Bueno, el gobierno de Trinidad y Tobago deportó hoy a 35 de los 39 migrantes venezolanos que viajaban en el bote que fue tiroteado por la Guardia Costera el pasado domingo 6 de febrero, en el que murió el bebé de al menos un año de edad. Así lo señaló el Ministerio de Seguridad trinitario, que informó que la repatriación se realizó en coordinación con el régimen de Nicolás Maduro. Antes de su repatriación, todas las personas fueron examinadas por las autoridades competentes de la República de Trinidad y Tobago, así como por representantes de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela, para asegurar, entre otras cosas, que no hubiese víctimas de trata de personas entre ellos. A través de este ejercicio se mantuvo la cooperación entre las autoridades venezolanas, tanto civiles como militares. Esto fue para garantizar la preservación de la seguridad de los ciudadanos de ambas naciones, señaló el organismo mediante un comunicado. Ahora yo digo sobre este tema, ese traslado, esa repatriación que se hizo, están muy preocupados por el tema de la seguridad de las personas involucradas en este proceso. O sea, y uno se dice, bueno, ¿y por qué no se preocuparon antes? Ahora mismo en la tarde, Nick Evans ha señalado y ha calificado como miserable al el primer ministro de Trinidad y Tobago por sus declaraciones, al calificar de legal los disparos contra esta nave de migrantes venezolanos que propició la muerte de un niño y también heridas a su madre. Lo mínimo que debería hacer el gobierno lacayo de Nicolás Maduro es romper relaciones y enviar fragatas a la frontera marítima. Sebastián Abarráez también se ha pronunciado sobre este tema. Ese ministro es un canalla y responde así porque está seguro de que la Cancillería venezolana, Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez, no dirán ni pío ante el brutal asesinato del bebé venezolano por funcionarios de Trinidad y Tobago. Y es lamentable porque recordemos que en medio de ese incidente, precisamente en esa misma tarde, se reunieron a través de vía telefónica con Delcy Rodríguez para dar simplemente las sentidas condolencias a la familia y al pueblo venezolano por este incidente. Esa es la única manifestación que se ha dado. Es más, ni siquiera Delcy Rodríguez tuvo la amabilidad de informarlo al pueblo venezolano. Pero fíjate cómo es manipulado políticamente esto, ¿no? Si esto hubiese ocurrido en Colombia, el escándalo armado por el gobierno de Venezuela hubiese sido mayúsculo y hubiesen pedido sanciones en la comunidad internacional y hubiesen dicho que era una clara demostración de la violencia que cometen y la xenofobia que vive el gobierno de Colombia. O sea, la línea discursiva hubiese sido esa. Pero como fue de un aliado de ellos, el gobierno de Trinidad y Tobago... ¿A qué le teme? No, pues no hay... ¿Por qué no hay pronunciamiento? No hay ningún tipo de pronunciamiento, no hay exigencia de sanciones, no hay endurecimiento de la posición del gobierno venezolano sobre ese tema, sino que para Maduro es un incidente simple, común y corriente, la muerte de un niño venezolano. Pero bueno, como han visto morir a tantos miles de niños venezolanos en diversas circunstancias, pues esto ha endurecido el corazón del régimen y esto no le importa a ellos en absoluto. Ven morir los niños del JM de Los Ríos, por cierto ya van 3 niños muertos este año,
y eso no les importa. Como no les importa que salgan niños y mueran por esta migración forzosa de la cual ellos son total y absolutamente responsables. Pero bueno, ahí están las cosas, ahí está la situación. Trinidad y Tobago expulsa a estos venezolanos, los procede a la deportación de estos venezolanos. Ahora yo me pregunto una cosa, si estamos en un proceso judicial, allá, me imagino que está en un proceso judicial allá en Trinidad y Tobago, ¿estos 35 no son testigos de un hecho criminal? Obvio que sí. Estos 35... ¿Por qué los retiran? Para que no hablen. Porque claro, ellos saben que cometieron la falta y que además sabían y son conscientes que quienes iban ahí eran personas totalmente indefensas, huyendo de este régimen de facto, de este régimen que los tiene en esta situación y que además pierden la vida. Bueno, ahí se fueron 35 testigos que ya no podrán declarar sobre este caso que debe estar en los tribunales penales de Trinidad y Tobago. Y a esta hora en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con el primer reporte de nuestro corresponsal Carlos Tuscategui, El Miura. Muy buenas tardes, feliz tarde para todos desde el departamento de La Guajira. Barranca, la tierra amable de Colombia. Carlos Tuscategui, El Miura, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Saludos cordiales a Alan Peralta, Nancy Pacheco y ese gran equipo de producción en tan prestigiosas emisoras. Y si quiere volver a ver, leer, ingrese a la www.siemprevenezuelaweb.com. Hay un tema que ha venido suscitando desde hace ya un tiempo, pero sobre todo en la frontera colombo-venezolana. La ida, la venida y por supuesto el matraqueo, la vacuna, la aprote que hace la Guardia Nacional, la policía y por supuesto diferentes actores. Hoy es el caso en el estado Táchira, donde su alcalde nos va a informar sobre la real situación, cómo están cobrándole y qué es lo que están haciendo ellos, ya que hay más de un 95% están deteniendo, sacando de circulación a los carros en los terminales terrestres, tanto públicos y privados, de la piratería. Aquí, gracias a Nación Radio y a Fabiola Nino, observemos lo que está en este momento en el tapete, en la frontera colombo-venezolana, en el estado Táchira. ¿Por qué la piratería? En vista que esos unidades que trabajan de manera sin ningún tipo de permisología ponen en peligro a todos los usuarios que usan este servicio sin ningún tipo de inspección por parte del NTT y por parte de las autoridades. Las unidades deben cumplir los requisitos del Instituto del Transporte Terrestre, así como revisiones por parte de la Policía Antidroga, que chequea con la Brigada Canina cada uno de los vehículos que salen del terminal terrestre. La movilización de menores de edad sin autorización de sus representantes también está siendo controlada. Un menor de edad debe viajar con su representante y en dado caso que no viaje con su representante debe tener un permiso especial que sea emitido por la autoridad competente para el mismo, para tal fin. No puede viajar un menor de edad solo. La existencia de terminales no autorizados también están siendo investigados. No va a haber sorpresa, porque personalmente voy a ver donde hay terminales supuestamente paralelos, donde hay personas donde están utilizando y bajando a los pasajeros, e incluso hasta por más de 2 y 3 horas, por diversos organismos de seguridad. Eso lo vamos a revisar. Debido a las denuncias de retraso de las unidades por horas en revisión en puestos de control en las carreteras, la autoridad municipal hizo un llamado a los organismos de seguridad. Vienen y hacen una revisión acá, eso también debe respetarse también en las alcabalas, porque no puede ser posible que tengamos denuncias que haya personas que vengan y duren 3 horas en alcabalas sin ver. Eso lo vamos a coordinar con los organismos de seguridad. Las instalaciones del terminal de pasajeros están siendo reparadas con la construcción de escaleras de acceso a estacionamiento por rampa para garantizar la movilidad a personas con alguna discapacidad motora y de la tercera edad. Igualmente, la construcción de un contenedor ecológico de 120 metros con las áreas de clasificación para los desechos a fin de incentivar la cultura del reciclaje. Y para nadie ha sido un secreto esta realidad. Lo mismo está ocurriendo en la frontera norte, es decir, el sur de La Guajira, que pronto tendremos unos detalles sobre eso. Bueno, también tenemos y le damos la bienvenida a nuestra amiga y colaboradora, la economista Dianela Zuleta, con su informe económico de la semana. Bienvenido al programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, Dianela.
Un saludo para Alan Peralta, Nancy Pacheco, Carlos Miuruzcategui y para toda la audiencia de Siempre Venezuela Radio Colombia. Les habla la economista Dianela Zuleta de Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela. Y hoy en la sección de Economía les hablaré sobre los anuncios en materia económica dados por el Ejecutivo Nacional. Una de las medidas más mencionadas es la creación del impuesto a las transacciones en dólares entre el 2% y el 20%. Esto significa que por cada compra-venta que se haga en dólares van a cobrar un impuesto cuya tasa estará entre el 2% y el 20%, según el porcentaje que se determine en la Gaceta Oficial. Por ejemplo, si un empresario va a comprar alguna mercancía por $800, tiene que pagar un impuesto a las transacciones en divisas sobre ese monto. De igual manera, si una persona va a comprar un carro por $400 o si va a realizar cualquier otra transacción. Esto implicaría asfixiar tanto al venezolano común como al empresario, al tener que pagar impuestos elevados en dólares cuando ya habían buscado un refugio en esa moneda, escapando del poco poder adquisitivo que tiene el bolívar. Y adicional a esto, los empresarios deben pagar este impuesto en un escenario donde hay caída de las actividades de todas las empresas del país y a su vez de sus entradas en dinero. Por otra parte está la reducción del encaje legal del 85% al 73%. A pesar que aumenta un poco la disponibilidad de dinero de los bancos para poder otorgar créditos, este porcentaje sigue siendo excesivamente alto, porque igualmente sigue limitando a los bancos para dar préstamos. Los sectores empresariales necesitan mayor cantidad de dinero disponible en los bancos para poder trabajar, es decir, pedir prestado dinero a los bancos para poder comprar maquinaria, mercancía, equipos, vehículos que son necesarios para realizar sus actividades. Por ejemplo, que el productor de leche pueda solicitar y recibir préstamos del banco para comprar alguna maquinaria procesadora para aumentar la producción de leche. Otra de las medidas es que el 10% de las divisas en los bancos se conviertan en créditos en bolívares indexados al valor de la divisa. Es decir, que si un banco le presta a un empresario $1.000, al momento de darle el dinero le pagaría el equivalente en bolívares a como esté el precio del dólar en ese momento. Por otra parte está un fondo de financiamiento al emprendimiento de 46 millones de bolívares. Este es un dinero que se destinaría al apoyo de personas que quieran iniciar un negocio. Estas medidas no son suficientes para reactivar la economía, porque entre otros factores no tiene el apoyo de dinero suficiente por parte de la banca para el caso de las empresas y emprendedores del sector privado, lo cual es muy importante porque les brinda la oportunidad de crecimiento a los nuevos empresarios, brindándoles mejores condiciones de vida personal, además de convertirse en nuevos generadores de puestos de trabajo. Y en el caso del sector gobierno, se requiere préstamo del exterior para poder recuperar el país, es decir, reactivar Petróleos de Venezuela, Corpoelec y demás empresas del Estado, así como también invertir en hospitales, universidades, colegios, entre otros. Esto es todo por hoy en la sección de Economía de Siempre Venezuela Radio Colombia. Les comentó el economista Dianela Zuleta. Bueno, el efectivo, los dólares, el euro, los pesos, sabemos ya cómo se mueve el cobre o cómo se bate el chocolate. Gracias, Daniela, por tu informe. Bueno, y como todos nos gusta bastante la historia y sobre todo esos rincones tan hermosos del estado de Aragua, Carabobo, Valencia, tenemos hoy con un apretado abrazo a nuestro ilustre y amigo historiador, profesor de la UCB, Pablo Aure, que nos va a versar el tema de la Monumental de Valencia, el coso taurino por excelencia del centro del país. Bienvenido al programa, Pablo Aure. Bueno, esta es la Monumental de Valencia. Fue inaugurada un 9 de febrero del año 1968. Vino el presidente de esa época, Raúl León, y creo que el presidente del Consejo Municipal era Jorge Domínguez Nazar. Bueno, se inauguró en el año 1968, ha sido su arena, por supuesto, han venido grandes toreros, Luis Miguel Dominguín, Antonio Ordóñez, José Tomás estuvo por acá, vino también el Cordobés, es decir, grandes figuras del toreo. Pero también ha servido como sitio para los espectáculos acá en la ciudad de Valencia. Bueno, los mejores artistas se daban cita acá. Luego, en el año 97, fue sometida a una reestructuración. Fue construido, como les dije, en el 68, es una de las más grandes del mundo, la segunda más grande de Latinoamérica, poco por debajo de la de México, con 25
25.000 asientos, 25.000 personas para sentarse. Luego fue sometida a su remodelación por el alcalde Paco Cabrera en el año 1997 y fue reinaugurada en el año 1998 a propósito de los 30 años. Bueno, luego se construyó una plaza allí, una plazoleta con el nombre de Cruz 10. Es decir, nosotros acá en Valencia tenemos grandes sitios para visitar. Esta era la gran Valencia, de verdad, la Valencia de nuestros sueños. Esto, por aquí estaba el Parque Recreacional Sur, mucha gente venía, no había tanta inseguridad, pero lamentablemente los gobernantes han dejado en el abandono estos espacios, solamente se acuerdan en épocas electorales. Tenemos que recuperar esas tradiciones carabobeñas, venezolanas. Imagínense cuánto nos invirtió en esa gran obra como fue la Monumental de Valencia. Apretado abrazo para todos ustedes. Pablo, muchas gracias por tu colaboración y por supuesto esa gran sazga de historia que tú mantienes informado a todo nuestro país y por supuesto dar a conocer a nuestra generación de relevo este gran espectáculo que fue un día los cosos taurinos en Venezuela. Al igual está la Plaza de Toro de Maracaibo, al igual está la situación en la Plaza de Toro en San Cristóbal y por supuesto no escapaba la situación en el coso taurino de Valencia. Señores, nos estamos despidiendo esta hora. Carlos Uzcategui, el Miura, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Mil bendiciones para todos. Bueno, y este fue el reporte de Carlos Uzcategui, el Miura, desde La Guajira Binacional. Aprovechemos el momento para irnos a la pausa comercial y musical del momento y a regreso seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Ya no te puedo olvidar. Tremendo tema, Taboga, con la dimensión latina, llevándoles a ustedes este tema que inicia el segundo segmento de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en la tarde de hoy. Seguimos con más información. Y en otro orden informativo, el cardenal Baltasar Porras condenó el asesinato del niño venezolano en Trinidad y Tobago. Así se viene pronunciando el día de hoy el cardenal, donde condenó ese asesinato del niño venezolano que fue asesinado a manos de esta guardia costera de Trinidad y Tobago, y esto en un intento por detener esta embarcación en la que iban. Este caso de este niño de Trinidad y Tobago no puede pasar inadvertido. La vida es inviolable. Esto lo ha expresado a través de la cuenta en Twitter el religioso. Y en respuesta a ese mensaje se sumaron otros usuarios de la red social quienes lamentaron la falta de acción por parte del gobierno venezolano. Y una lástima, cardenal, nadie dice nada, ningún pronunciamiento del Estado venezolano o algún organismo internacional, es lo que ha señalado un usuario de la red. Otro usuario también dice que está seguro de que si ese niño fuese hijo de alguna persona con poder, ya la respuesta hubiese sido inmediata y fuese otro el resultado. Bueno, los periodistas en el mundo siempre han estado sometidos a la presión de organismos, instituciones, personas que consideran que su vida no debe reflejarse en los medios de comunicación y que por lo tanto el periodismo es una actividad insidiosa y la persiguen, la hostigan y sobre todo a veces actúan de manera desaforada en el ejercicio del poder. A pesar de que esto no tiene que ver directamente con Venezuela, sí tiene que ver con el periodismo y yo quisiera comentarles algo. Hoy en México ocurrió algo grave, muy grave. El presidente de México, López Obrador, dedicó públicamente una estrategia de intimidación por casi una hora con todo el aparato del Estado, exponiendo los documentos falsos a un periodista que reveló causas de corrupción de su hijo. Es una dura amenaza para todo el periodismo libre. Agustín Antonetti, periodista mexicano, ha señalado que como venganza al periodista Carlos Loret de Mola, que reveló la corrupción de la familia del presidente de México, exhibiendo públicamente datos privados de Hacienda, mostrando sus ingresos frente a todo el país. Pero el presidente de México ha mostrado los datos de este periodista, pero con números falsos, agigantados, exponiéndolo a un grave peligro y cruzó todos los límites.
es sin duda un mensaje de amenaza a todo el periodista que intente investigarlo, a él o a su familia. No podemos dejar pasar algo tan grave. Hoy, Lloret, somos todos los periodistas del mundo. Mañana puede ser cualquiera de nosotros. No podemos ser silenciados, mucho menos intimidados por el Estado. La situación es grave en México porque usted ve a un presidente haciendo una cadena de televisión para mostrar y destruir la imagen de un periodista, mostrando datos financieros falsos, porque, por ejemplo, puso unos ingresos estrambóticos que habría recibido el periodista en el año 2021 en Televisa, y resulta que el periodista ya no trabajaba en Televisa, sino desde el año 2019 no trabajaba en esta cadena televisiva. Y así otras cosas. El autoritarismo, el poder absoluto, el poder sin contrapesos institucionales genera distorsiones como estas. Mucha gente dice, lo que pasa es que el presidente de México, López Obrador, había mantenido una estrategia de imagen basada en que es un ser incorruptible. Sí. Y resulta que nadie lo podía tocar, que nadie lo puede tocar. Claro, y resulta que nada más y nada menos que con las denuncias hechas por el periodista Loret, se ha demostrado que el hijo de Obrador es partícipe de actos de corrupción. Y el presidente, en vez de anunciar una investigación a su hijo por estos hechos, porque si él confía plenamente en su hijo, no tendrá ningún problema en anunciar una investigación a su hijo, lo que hace es denunciar al mensajero, es decir, al periodista que descubrió toda esta trama. Terrible esto del ejercicio profesional del periodismo en países en donde el autoritarismo empieza a hacerse fuerte y empieza a hacerse notar. Esto es México, y en México existen todavía los contrapesos institucionales. Imagínense un país como Venezuela, en donde no hay contrapesos institucional de ningún tipo y se hace lo que se le da la gana al Ejecutivo. Imagínense que otro país de Latinoamérica cayera en manos del autoritarismo y del manejo manipulado de la información. Esa es la circunstancia que hoy atraviesa México, y que seguramente esto va a dar mucho que hablar a nivel internacional. Y a esta hora nos vamos con el segundo reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui, El Miura. Saludos cordiales, una feliz tarde para todos. Desde Barranca, la tierra amable de Colombia, departamento de La Guajira, Carlos Uzcategui, El Miura, la voz del Caribe colombiano, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Saludos cordiales, Alan Peralta, Nancy Pacheco, aquí cogiendo la rabia del día por las fluctuaciones, bajones, y la empresa Aire, por supuesto, no le da respuesta a absolutamente nada, a nadie, ni siquiera al alcalde del municipio. Ya con las noticias que impactan en el momento. Escándalo en Venezuela con los productos, los precios, donde la Sunday informa que así quedaron los precios en dólares de 27 productos regulados. Según y que el presidente del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro, acordó los precios de una cesta de 27 productos básicos con la Asociación Nacional de Supermercados y Afines, a la par que puso bajo control de la lupa a las empresas líderes del sector alimentos en una medida que busca asegurar que se cumplan los convenios con el sector privado. Ya la lista la publicó, según Daisy Rodríguez, en la lista acordada con los supermercados, pero Banca y Negocios pudo conocer que el énfasis se puso en regular los productos de cuidado personal e higiene del hogar, así como varias categorías de alimentos. De igual forma, el pasado sábado en la tarde, el vicepresidente del área económica de Nicolás Maduro, Tarek Al-Sami, informó que desde el pasado lunes se publicó en la Gaceta Oficial la lista definitiva de los 27 productos con precio acordado para proteger y que a los venezolanos de la usura y la especulación. Es decir, que una lata de atún enlatada 270 gramos quedó en $0,90. El kilo de carne de tercera en $2,40 de tercera. La carne de puerco cerdo en $1,88. El cartón de huevo en $3. El queso blanco duro en $2,30.
La mortadela en $1.20 y el kilo de sardina fresca en $1.80. También se fijó el litro de leche pasteurizada en $0.75, el kilo de leche en polvo en $2.30, el pollo en $1.74, la mantequilla 500 gramos en $2.60. Algo increíble, la caraota y el frijol en $0.87. El litro de aceite comestible, el café molido, la harina de maíz precocida y el kilo de arroz costarán, según ellos, $1, pero usted va el lunes o el martes y le cobran 1.5 o $2. Mientras que la carne de primera, pulpa negra, chocosuela, ganso, muchacho cuadrado, redondo y pollo de res quedó en $3.85. La de segunda, solomo abierto, pecho, pescuezo y lagarto, paleta y falda en $3.55. Veremos si el venezolano el día lunes y martes podrán comprar estos productos de primera necesidad. Pero a esta hora ya de este viernes del Happy Weekend, el dólar promedio está en 4.65 y el salario no llega sino a 4.3 o $5 como máximo al mes. Comprarán la ralladura del queso, dos caraoticas, una embarradita o una cucharadita de mantequilla y viaje. Ahí se les va el sueldo de un mes a cualquier venezolano. Ya a última hora, tras participar en la fiesta privada del Tepuy, Osmer Sousa dice que si lo invitan otra vez a Canaima, volvería a ir. A la gente le da rabia que fuimos en smoking y traje largo. Me rayaron mi pobre y traje 12 gabanas verde. Imagínense esta aberración en los Tepuyes, algo que es muy hermoso y esta gente no está preparada para esta afinación al sector natural, al ecoturismo en el país. En confidencial, Bogotá levanta alerta ambiental por la calidad del aire. Al menos 12 organizaciones defensoras de derechos humanos aseguran que sus investigaciones permiten asegurar que las autoridades trinitarias mantienen políticas y prácticas con fines raciales contra las personas de nacionalidad venezolana. De acuerdo a un comunicado conjunto de las 4 agencias de la ONU, 2 de cada 3 venezolanos en movimiento son mujeres y niños. En un comunicado de noticias, el que calla otorga. Piedad Córdoba no entregará por ahora información sobre posibles nexos con el barranquillero y testaferro de Maduro, Alex Saab. A última hora, el régimen de Maduro facilitó el regreso de 72 venezolanos desde Trinidad y Tobago, pero no aclaró si se trataban de los migrantes deportados. El aumento en el precio de alimentos y servicios es una de las razones por las cuales las centrales obreras de Colombia convocaron a una marcha pacífica para el próximo 3 de marzo. Venezolano sorprende con sus bollitos pelones en MasterChef Latino 2022. En el Caribe, Cesar, a eso de golpe de 2:30 de la tarde, atracaron la sede del Banco Agrario en Bosconia, Cesar. Se llevaron 15 millones en efectivo. Sigue la polémica. Distrito garantiza 5.900 millones de pesos para eventos y hacedores del Carnaval de Barranquilla. La DIMAR lanza alerta por fuertes vientos en Barranquilla y el Caribe colombiano en las próximas 72 horas. Cerrejón comienza la implementación de acuerdos firmados con comunidades de La Guajira. El presidente Iván Duque Márquez aseguró que el país duplicará sus zonas marítimas protegidas hasta el 30%. Colombia florece para exportar emociones al mundo en San Valentín. 51.4% de barranquilleros comió menos de 3 veces al día en el último año. El salsero Tony Vega hospitalizado en Atlanta por quebrantos de salud. En la unidad investigativa, video de Aida Merlano, por cierto, en Venezuela, dice que presa no lo creo, hablando de plata, de dinero para su campaña, préstamos y votos. Julio Gerlain dice que le dio 12.000 millones en joyas, viajes y predios. ¿Cuánto para la campaña? Mujeres y niñas en la ciencia. El reto de cerrar la brecha de la desigualdad. Desde hace 6 años se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, con el que se busca resaltar la importancia del género en esta área. Recompensa de 50 millones por autores de atentado contra la policía en Córdoba. Piden polémica por las sedes. Piden que las oficinas de la empresa minera Cerrejón se quede en La Guajira.
La empresa Aire anunció cortes de energía para el domingo en sectores de la ciudad. Campaña por el río Manzanares. Todos somos el río Manzanares. La campaña para recuperar el afluente. Corpo Magdalena realizará tareas de educación ambiental e intervenciones en el afluente. Centro Esperanza, en el caso de las coaliciones, firmó un acuerdo en defensa de los bosques colombianos. Gobierno anuncia una excelente inversión, 58.000 millones de pesos para remodelar el aeropuerto de Providencia. Muere de cáncer Isabel Torre, actriz de la serie Veneno. Según la Defensoría, en el caso de reclutamiento de menores, en 2 años, 114 menores han sido reclutados por grupos armados. La entidad indicó que las disidencias de la FARC son los responsables de la mayoría de los casos. La selección colombiana de rugby se dejó sorprender por España. En el caso de la masacre en el Arauca, 4 personas fueron asesinadas en Arauquita y, por cierto, en un carro de placas venezolanas. Sebastián Yatra tendrá conciertos en Colombia. Recuperan espacio público en Martínez Martelo de Cartagena de India. 96% de los estudiantes en Cartagena de India han retornado a las aulas, así lo indica el ministro de Educación. Familias en extrema pobreza reciben mercados en la zona urbana de Cartagena. Y ya desde Riohacha, en el Festival de Francisco el Hombre 2022, se abre convocatoria para el diseño del afiche oficial. Fallece en clínica de Valledupar la exdiputada de La Guajira. Batallón Cartagena presta seguridad e infraestructuras ante la escalada terrorista del ELN. Congestión, elogios, críticas, abucheo causó la visita de Alex Char a Valledupar. En Valledupar, vuelve y juega, regresa nuevamente Expo Festival 2022. Sismo causó la caída de vigas del puente sobre el río Cesar. Y en febrero subirá el costo de la energía en la zona de Valledupar. Señores, nos despedimos, será hasta el día lunes si Dios lo permite. Un cordial saludo a todos nuestros radioescuchas que día a día están pendientes de Siempre Venezuela Radio. A Alan, Nancy, les deseo un happy weekend. 1000 bendiciones para todos. Bueno, happy weekend, Carlos Uzcategui, el Miura. Sabemos que la próxima semana vendrás con algunos cambios de la tonería y pintura, dicen por ahí. Llegará recargado. Recargado. Viene Carlos recargado. Bueno, Nancy, ¿tenemos más información? Obvio que sí. Así como está recargado Vladimir Padrino López, que recordó la muerte de 8 civiles por minas antipersonas en el estado Apure. Al menos esas 8 personas fallecieron en Venezuela por la detonación de minas antipersonas instaladas en el estado Apure por grupos armados originarios de Colombia. Así lo informó el día de hoy el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López. Lamentablemente, la semana pasada recibimos la noticia de 8 fallecidos del pueblo, de la población civil, entrando a sus casas, transitando en motos. Se han visto estas víctimas de estos criminales, de actos que lo muestra estos terroristas. Esto es lo que ha venido ratificando en el día de hoy Padrino López en una declaración luego de mostrar un video en el que se explicaba el hallazgo de esas minas. Sin embargo, ante esa situación no concretó las fechas en que se produjeron esos fallecimientos. El ministro dio un balance más extenso de esta operación Escudo Bolivariano 2022 desplegada desde enero en las poblaciones fronterizas con Colombia. Dijo que han neutralizado, palabra usada de modo ambiguo, y que frecuentemente pues indica que han fallecido o 9 presuntos terroristas. Bueno, con esta información nos vamos a la pausa comercial musical del momento. Queremos agradecer en esta primera hora la participación de Radio Delfín 1060 AM, en el Control Master a John Camacho, a nuestro corresponsal Carlos Uzcategui Miura y a toda esa amable audiencia que ha estado ahí pegadita. Ya regresamos. Bueno, amigos de Venezuela siempre Venezuela, Guácara, de Gualberto y Barreto. Con ese tema iniciamos nuestra segunda hora del programa Venezuela siempre Venezuela. Como siempre lo hacemos con la incorporación a esta hora de 91.5 FM Aruba Estéreo, que nos acompaña para hacer así esta señal más amplia, para llegar hasta el Caribe, para llegar hasta la Isla Feliz,
de Aruba y desde allá pues también generar nuestra información. Seguimos con más detalles, más informaciones y hay una que me agrada muchísimo. Profesora de la Universidad del Zulia gana el premio Mujeres de Ciencia del año 2021. Como comentábamos durante la edición anterior del programa, hoy es el Día Internacional de la Mujer en la Ciencia y también de la Niña en la Ciencia. Y en honor a esto, pues Suher Carolina Yabrudi Bairán, ingeniera química y doctora en ingeniería ambiental, fue seleccionada por la Academia Nacional de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales como la ganadora del premio Mujeres de Ciencia del año 2021 en Venezuela. Ella es titular de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Zulia, donde además dirige el Centro de Investigación de Agua. Sus trabajos sobre desalinización, es decir, quitarle la sal al agua de mar, tratamientos de aguas residuales domésticas e industriales y lixiviados de rellenos sanitarios, ha sido referencia dentro y fuera de Venezuela. Es autora de más de una veintena de libros y artículos científicos, 4 libros académicos, además de haber sido tutora de 25 tesis de pregrado y posgrado. En el año 2018 había recibido el Premio Nacional de Ciencia y Tecnología por un trabajo de salinización en las aguas de la Alta Guajira. Suher Yabrudi recibirá su reconocimiento el próximo miércoles 16 de febrero en un acto que será transmitido directamente por la Asociación de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. Honor a quien honor se lo merece, esta extraordinaria investigadora de la Universidad del Zulia que ha ganado este importantísimo premio. Hay que destacar que la actividad científica en Venezuela se ve muy afectada por la actual situación económica y sobre todo por la afectación que vive realmente por la falta de recursos y posibilidades económicas. También en otro orden de información tenemos la siguiente. Se realizó durante el día de hoy una jornada de trabajo entre 700 líderes locales y nacionales que llegaron a Caracas con el fin de reunirse con Juan Guaidó, el presidente encargado de Venezuela. En esta reunión pues se estuvieron analizando diversos puntos de la unidad del país y no solamente del liderazgo político, sino del liderazgo social y económico. La organización y la movilización que va a ponerle fin a la dictadura y debemos seguir, dice Juan Guaidó, el ejemplo de Barinas. Es el momento de abrir las puertas y que todo aquel que quiera seguir construyendo y contribuyendo para rescatar este país sienta que tiene un puesto en esta lucha. Estamos conformados, dice Guaidó, por partidos políticos, sectores de la sociedad civil, estudiantes y comunidad organizada. Nuestro objetivo es salir de la dictadura y lograr elecciones presidenciales libres y justas lo antes posible. Guaidó reiteró que la única forma de restaurar la democracia en Venezuela es a través de negociaciones con el régimen que incluyan el establecimiento de las condiciones necesarias sobre una elección libre y justa y garantías de que se respetará el resultado. Recuerden ustedes que para el día de mañana se encuentra programada una marcha en la ciudad de Caracas para defender los derechos nacionales del país, los derechos humanos y sobre todo los derechos políticos y sociales de los venezolanos que han sido afectados por este régimen. Esa marcha pues tiene también ahora su contramarcha, una marcha organizada por el chavismo que pretende, como quien dice, anular o enfrentar los efectos que la primera pueda generar. Sobre el tema del diálogo también han conversado Juan Guaidó con los dirigentes con los cuales se ha reunido durante el día de hoy. Ha señalado que el diálogo se ha suspendido varias veces, la última de ellas en el mes de octubre cuando el gobierno abandonó la mesa luego de que Alex Saab fuese extraditado de Cabo Verde a Estados Unidos por cargos de lavado de dinero. Según Guaidó, la oposición está abierta a volver a las negociaciones mediadas por diplomáticos noruegos en la Ciudad de México y al alivio progresivo de las sanciones internacionales, que es el principal incentivo para que el gobierno retome este plan. Los rivales de Maduro tenían la esperanza de que se adelantasen las elecciones presidenciales previstas para el 2024,
pero el plazo extremadamente breve fijado por las autoridades electorales para recopilar las firmas lo hace imposible. Si las negociaciones con Caracas se reanudan, la oposición seguirá insistiendo en acelerar el calendario electoral. Y es parte entonces de la discusión que en este momento se mantiene en el país sobre las diferentes opciones para poder apoyar este proceso de retorno democrático. Bueno, y tenemos un video preparado por la Asociación del Banco de Alimentos de Colombia, que señala que es preocupante la situación alimentaria de la población migrante venezolana. Tenemos entonces esa información. El proceso migratorio en Colombia, aproximadamente, según reportes de la FAO y del PMA, 1,7 millones de personas venezolanas han llegado a Colombia. Estas familias pues caminan juntas tanto con adultos mayores como gente joven, pero también con niños, ¿sí? Y hasta que no consiguen un trabajo que les facilite o que les proporcione recursos necesarios para adquirir alimentos, muchas veces padecen hambre. Pues las personas empiezan a terminar de gastar sus reservas y empiezan a padecer tanto de desnutrición como de deshidratación. Y el 73% de todas estas familias que toman la decisión de desplazarse caminando tienen un mayor requerimiento nutricional por su gasto energético, dado que este aumenta con la actividad física. Los niños migrantes menores de 5 años con desnutrición aguda severa tienen 90% mayor probabilidad de morir. Y es el llamado que hace el Banco de Alimentos de Colombia para una mayor atención a la población migrante que está en condiciones de subalimentación en este país. Y ahora tenemos en contacto en este momento al doctor Mario Valdés, doctor en Derecho y Relaciones Internacionales, columnista de diversos medios de comunicación, profesor de Derecho Penal Internacional y con el que vamos a conversar varios temas, pero vamos primero a darle la bienvenida, doctor. Bienvenido al programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Muchísimas gracias, apreciados amigos. Un gran abrazo y en principio, pues, un feliz año porque por primera vez nos comunicamos este año. Ya el año pasado lo hicimos varias veces. Bueno, sobre todo mucha felicidad, esperando que nuestros países, tanto Venezuela como Colombia y América Latina, este año logremos conseguir grandes avances para la ciudadanía y que nuestros pueblos puedan vivir un poco mejor. Bueno, en principio estamos a la orden. Muchísimas gracias a Siempre Venezuela, muchísimas gracias a ustedes y estamos en contacto para la mejor de las contribuciones. Yo no quisiera irme directo al tema político porque hay un tema que está en la agenda de opinión en este momento y es el tema de la situación con Trinidad y Tobago y esta situación de violencia que se presentó en aguas territoriales de Trinidad y Tobago. Usted es experto en el tema del derecho penal internacional. ¿Cuál es su visión sobre este tema tan importante para la opinión pública venezolana? Sí, yo considero que se ha sido muy injusto con los migrantes venezolanos que por diversas razones y sobre todo buscando un mejor bienestar dejan su familia, dejan el país. Hoy le tocó a Venezuela, antes le tocó a otros países y Venezuela siempre los acogió con los brazos abiertos, dándole la mejor de las oportunidades. Y es triste, es lamentable lo que ha sucedido en Trinidad y Tobago, que hoy el desenlace fue este terrible suceso que estamos viviendo, pero ya esto ha venido siendo reiterado. Yo creo que el gobierno venezolano debe tener más firmeza con respecto al tema de las relaciones internacionales y Trinidad y Tobago deben darle unas severas sanciones a estos funcionarios que les cegaron la vida a los venezolanos y que los han venido atropellando. Nosotros hemos visto con muchísima preocupación y el pueblo colombiano, sobre todo, ha sufrido también la situación que se le ha presentado con los venezolanos. Ya son casi 2 millones de venezolanos que se han quedado en Colombia, pero por allí han pasado por el corazón de su país muchísimos que han ido hacia otros países de nuestra región latinoamericana y eso por supuesto que crea una desestabilización
de toda naturaleza en los países porque les crea problemas de todo tipo, de todo tipo. Sin embargo, pero volviendo al punto fundamental, yo creo que lo que allí ha sucedido debe ser ejemplarizante, las sanciones, y eso no debe quedarse nada más como lo ha dicho el gobierno de Trinidad, que ellos irán a corregir eso, ¿no? Yo creo que los derechos humanos deben preservarlo, y lo que ha sucedido con un niño es una cosa atroz. Eso, bueno, solo se ha visto en algunos países en guerra, pero bueno, nosotros en Venezuela, con toda la situación que tenemos y nuestros migrantes, que repito, salen a buscar mejor modo de vida, no deben ser recibidos de esa manera. Nosotros condenamos todas estas acciones y por supuesto tomaremos las acciones necesarias. Un grupo de abogados estamos estudiando la posibilidad de ir contra el gobierno de Trinidad y Tobago, contra sus funcionarios, para solicitar sanciones ejemplarizantes y que en América Latina, que es nuestra región, porque la América Latina es una sola, estos hechos no sigan sucediéndose. Doctor, ahora sí, en el aspecto político, usted ha presentado un cronograma de elecciones para elegir las nuevas autoridades del movimiento republicano. ¿En qué consiste esto, doctor? Sí, hoy hemos recibido precisamente al respecto muchas felicitaciones al respecto, porque el movimiento republicano es un partido político que quiere ponerse y necesita ponerse a la vanguardia de la situación política venezolana. Nosotros consideramos que es necesario una renovación de sus liderazgos, es necesario que nuestras tesis políticas, que el partido en sí comience a dar lo mejor y comience a marcar las pautas en la política venezolana. La política venezolana no puede quedarse encerrada entre Guaidó y Nicolás Maduro. Nosotros tenemos que buscar una arista, una vía que permita que los ciudadanos en Venezuela podamos salir de esos malos gobiernos, porque los dos han sido malos. Tanto mal ha hecho el chavismo como Nicolás Maduro, como también lo ha hecho ese sector de la política de la oposición venezolana, que en el fondo coinciden e impiden los desarrollos en Venezuela. Nosotros hoy, más que nunca, y el 29 de abril, cuando se haga el Congreso, y ese Congreso, como usted me decía, ese cronograma corresponde a lo siguiente. Venezuela tiene 24 estados, en los 24 estados tenemos partidos, tenemos los congresos regionales. Se realizarán los congresos regionales y en todos los congresos de todas partes elegirán los delegados que irán al Congreso Nacional del 29 de abril. Ese Congreso Nacional entonces escogerá las autoridades que por los próximos 4 años regirán los destinos y la política del movimiento republicano, y esperemos que nosotros podamos marcar la pauta en lo que respecta a esto. A los efectos llevamos un eslogan: ni malos gobiernos ni oposición fracasada. Vamos por la calle del medio. Ahora bien, se ha comentado, se ha dicho que hay la necesidad de que la oposición venezolana se le tenga legitimación a través de procesos internos, aprovechar estos 2 años para darle legitimidad a esta oposición que en algunos casos pues tiene dirigentes ya de bastante data en acción política en sus organizaciones. ¿Usted cree que es necesario refrescar entonces la política venezolana? Repito, mi estimado amigo, nosotros estamos dando el ejemplo. Hay partidos políticos de la oposición venezolana que tienen 16 años con la misma dirección política. No voy a darle los nombres para no entrar, ustedes saben quiénes son y todos saben, y yo no quiero estar generando una polémica con eso, pero no, es inconcebible que los dirigentes políticos sigan siendo los mismos, 16, 8, 9, 10 años. Entonces, unos individuos que no participan en los procesos electorales, que hoy no creen en los procesos democráticos, que están en contra de todo ello, y muchos de ellos son los representantes ante un conjunto de negociaciones y ante todo lo que tiene que ver con un problema tan grave en Venezuela. En Venezuela los que vivimos los problemas somos nosotros, la mayoría no vive aquí. Pero entonces, sin embargo, son los representantes. Cuando usted me hace esa pregunta, a mí me viene a colación lo siguiente, y yo digo, bueno, nosotros estamos haciendo la política, nosotros
queremos salir del gobierno. Hemos hecho todo lo que hay que hacer para salir de Nicolás Maduro y el gobierno más nefasto que ha tenido Venezuela. Y sin embargo, aquí estamos. El primer partido político que está marcando la pauta y convocando a una renovación en este momento de autoridades del partido. Y luego entraremos en el tema que tiene que ver con todas las propuestas del país, porque de eso se trata. Se trata de dar una contribución, de cómo nosotros convertimos y buscamos una plataforma política dentro de todo el campo de la oposición, dentro de todos los que están descontentos con el gobierno, que formaron parte de ese gobierno, porque en definitiva somos todos los que sufrimos esto. Pero es que no son solo los venezolanos, es que también lo sufren los países vecinos. Colombia lo sufre, pero con mucha vehemencia y fuerza, porque hacia allá se trasladan los venezolanos. Igual pasa en Chile, igual pasa en Ecuador, igual pasa en Perú. Bueno, fíjate tú que tenemos, se dice que dos migraciones distintas, la que sale caminando por las trochas que unen a Colombia con Venezuela, y los que salen en Iberia para España y los que salen en American Airlines para los Estados Unidos. Bueno, sí, los migrantes o los venezolanos que se fueron para allá con los dineros obtenidos de la manera que sea, han contribuido al desarrollo de los Estados Unidos. Y los otros hoy están contribuyendo también con los desarrollos en Madrid. En definitiva, Venezuela y nosotros estamos sufriendo todas estas calamidades. Ahora, a esto hay que ponerle un parado, a esto hay que buscarle un correctivo político. Si la oposición venezolana no se pone de acuerdo, si la oposición venezolana continúa con esa política separatista, con una política de no coincidencia, sacándonos los puños unos a otros. Fíjense que yo he hecho unas reflexiones y sin embargo no he querido, ni lo voy a hacer de manera pública, hacer señalamientos con respecto a ningún dirigente, ni con respecto a ninguna organización política, porque entonces no contribuiría a la búsqueda de soluciones y a la búsqueda de la unidad, pero de una verdadera plataforma. Yo creo que eso es necesario hacerlo. Y la única manera de hacerlo es que todos pongamos a un lado los intereses personales, los intereses políticos, los intereses crematísticos, de cualquier naturaleza, y comencemos a pensar en Venezuela. Aquí hay mucha gente preocupada, aquí hay mucha gente interesada, todas partes del mundo, en Colombia, por ejemplo, que es donde estamos teniendo esta entrevista, hay muchos colombianos, hay muchísimos venezolanos preocupados por la situación de Venezuela. Y la mejor demostración de eso es este espacio que ustedes me brindan para que nosotros también demos nuestra contribución. Y de eso se trata. Se trata de cómo nosotros entonces contribuimos de la mejor manera a que las cosas puedan tener una arista de búsqueda de las grandes soluciones de los problemas. Sabemos que no es fácil, es difícil, pero hay que hacerlo. Y nosotros en el movimiento republicano y este equipo político que yo represento, estamos dando nuestra contribución y estamos dando un paso al frente para que el resto de los partidos políticos puedan renovar sus autoridades, vengan nuevos liderazgos, surjan los dirigentes estudiantiles, los dirigentes vecinales, los dirigentes sociales, y saquen de esas cúpulas políticas a unos individuos que se han enquistado por más de 16, 18 y hasta 28 años dirigiendo un partido político. Eso es inconcebible. ¿Qué puede un individuo aportarle ni a su partido ni a la sociedad? Porque eso está viciado. Yo se lo digo honestamente. Yo creo que las repeticiones son malas, porque la gente se acostumbra a los cargos. Yo creo que hay que hacer las rotaciones. A mí me gustan los cambios, me gusta que la renovación, que vengan nuevas ideas, que vengan nuevos actores. Y bueno, y si nosotros lo que nos toca es ponernos un paso atrás y si aceptan el asesoramiento, se lo damos, pero que los partidos salgan adelante. Salgan adelante. El partido en el que yo estoy es un partido que no escapa a eso. No escapa a eso. Que también tiene allí muchísima gente muy buena que puede ser asesores, que se deben quedar en un equipo de darle, enseñarlas, dictar conferencias, hacer cosas, asesorar.
pero no están en condiciones de dirigir un partido político, porque esta cosa requiere un gran esfuerzo, viajar por el país, estar permanentemente montado en esto, y ya todo lo hicieron. Entonces hay que darle paso a los nuevos liderazgos para que asuman la conducción de los procesos y luego se harán las evaluaciones. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Mario Valdés del Movimiento Republicano, con el que hemos estado conversando en la tarde de hoy. Muchas gracias, doctor. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Reciban un gran abrazo solidario y pronto nos veremos. Muchísimas gracias. Gran abrazo. Bueno, a esta hora vamos a aprovechar para irnos a la pausa comercial y musical del momento, y a regreso seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Siempre Deportes, en Siempre Venezuela, con Luis Eduardo El Toto Mora. Buenas tardes para todos los que ya están con nosotros, muy pendientes del tema de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, y en nuestra sesión de Siempre Deportes. Iniciamos con el tema del béisbol, quizás el deporte de mayor importancia y de mayor adeptos en el tema, o de seguidores a nivel de Venezuela y en parte del mundo, en algunas zonas, como es el béisbol. Vamos a hablar de su equipo, don Alan, que son los Leones del Caracas, que ya se preparan para lo que será la temporada de la Liga de Béisbol Profesional de Venezuela para el 2022-2023. Han hecho lo que llaman el trueque, ¿no? O el enroque, o la permuta, tú me das, yo te doy, y han hecho con la gente de los Cardenales de Lara ya la primera para los Leones, la primera, diría, el primer intercambio, y sería el segundo para el equipo de los Cardenales de Lara. Hablamos de lo que es ya prácticamente el 100% nuevas incorporaciones. Tenemos a Andrés Jiménez, que viene para el equipo, Andrés Jiménez y Oswald Peraza. Este último se va a vestir de León, es decir, Peraza, que tiene más juventud, ¿no?, que tiene una buena hoja de vida, y Jiménez irá al equipo de los Cardenales. Oswald Peraza, joven, campo corto, 21 años de edad, prospecto de los Yankees de Nueva York. Aquí llega mucho a la Liga de Venezuela jugadores que ni siquiera algún día han estado en algún campo, digamos, o vistiendo alguna camiseta de clubes o de equipos o de novenas de la Liga Profesional de Baloncesto. Los envían muy jóvenes, les hacen el proceso, los regresan, ganan experiencia y regresan a las grandes ligas, sobre todo allí en los Estados Unidos. Reitero, Peraza, con 21 años, campo corto de los Yankees de Nueva York, es considerado una de las grandes promesas. Lo tienen en el ranking de los 5 jugadores proyectados en poco tiempo para que sean revelación y hagan parte del patrimonio del equipo de los Yankees de Nueva York. Tercera posición está dentro de ese ranking, de donde hay dominicanos y cubanos por doquier, pero donde también aparece el gran potencial y el nivel de los peloteros venezolanos. O con los promedios que tiene, ¿no?, este muchacho Oswald Peraza, los promedios en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional en la temporada 2021, con los Cardenales disputó 6 partidos y batió un promedio de .250. Es interesante, ¿no? Para el 2021 llegó a jugar en la AAA, es decir, ascendió a la categoría y podría en próximos, creo que en poco tiempo, estar ya en la máxima categoría del béisbol de los Estados Unidos. Por su parte, Jiménez, Andrés Jiménez, 23 años, pertenece en Estados Unidos a los Guardianes de Cleveland. En el 2021, 5 jonrones, remolcó 16 carreras, batió un promedio de .216, o sea, está por debajo, pero negocio que se haga y donde se vea utilidad, bienvenido en este caso para la gente de los Leones del Caracas. No ha jugado jamás en la Liga Venezolana, pero es un campo corto con muy buena, dicen, con muy buena mano, es decir, tiene buena ubicación para engañar a quienes están en el bateo. Y hablamos ahora de Jiménez, a ver qué va a pasar con él. Eso es el segundo canje reitero del equipo del conjunto de Cardenales de Lara para esta temporada, después de mandar a Bravos de Margarita a Leonel Aponte y venir acá a Cardenales el pitcher Adrián Almeida, una de las grandes contrataciones que se espera le vaya muy bien después de lo que ha significado este tema de la Liga y la participación en la Serie del Caribe reciente en República Dominicana. Y continuando con el tema del béisbol, ¿le suena el nombre del Tigre Mayor? Hablamos de Miguel Cabrera, el hombre que ya está próximo a cumplir 39 años y que esta vez no le dan el reconocimiento, digamos, en la parte deportiva, pero sí se lo hace parte de la alcaldía donde vive Miguel Cabrera, el jugador venezolano de los Tigres de Detroit. Miguel Cabrera, no sabía que le decían el Tigre Mayor.
Sí, sí, claro. Ya por lo veterano y eso, ¿cierto? Y ha ganado muchas cosas, ¿no? Y es uno de los máximos exponentes de la garra de ese equipo. A propósito, algún día vi jugar a Andrés Galarraga, de los buenos que he visto, y a Omar Vizquel. Fue saltado por la autoridad de la ciudad Doral en el condado de Miami-Dade, en los Estados Unidos, gracias al gran nivel que demostró recientemente en las grandes ligas. El pelotero criollo tiene, entre otras cosas, 2 premios al jugador más valioso de la Liga Americana, que es la liga paralela a la Liga Mayor, y una triple corona que obtuvo en la campaña del 2012, que ha sido quizás su mejor actuación, cuando batió y tuvo un promedio de .330, bastante alto, ¿cierto? Sí. Maguire y Sosa tuvieron en la nueva ocasión casi los 350, ¿no? ¿Recuerda? Los 63 o 64 jonrones consecutivos que habían logrado. Y Cabrera llegó, ojo con lo que tiene, 44 jonrones y 139 carreras empujadas en esta temporada. Además, está a 3 indiscutibles de llegar a los 3.000 imparables. Una cifra impresionante, y convertirse en el séptimo jugador con 3.000 hits y 500 jonrones en la historia del béisbol de los Estados Unidos. Es decir, un reconocimiento que le vale a todo lo que ha sido quizás esta gran carrera en la parte deportiva, y quemando ya sus últimos cartuchos. Le voy a preguntar algo, porque quizás estoy aprendiendo aquí en el camino. En el tema del béisbol, ¿hasta dónde puede llegar en la edad un jugador a participar profesionalmente? Generalmente ya está en época de retiro. O sea, como en el ejército está en uso de buen retiro. Sí, ya está cerca. He visto jugadores máximo de 45 años, pero son jugadores demasiado buenos, demasiado representativos para los equipos, y esto es lo que los sostiene todavía en juego. Pero ya Cabrera está en edad de retiro. En Colombia y sobre todo en Cúcuta, cuando uno hace una pregunta, lanza la segunda, o sea, le añapa. Baby Ruth, considerado el mejor jugador de todos los tiempos, ¿es así o no? Baby Ruth llegó a los 48 años activo. Gordito, ¿cierto? Sí, claro. Me he visto bastantes series en la parte del séptimo arte, precisamente de Baby Ruth. Hablamos ahora de los Juegos Deportivos Nacionales en la edición 20. Finalizan mañana, ¿no? De haber comenzado el pasado lunes 31 de enero, con los problemas al comienzo de organización, de parte de alimentación, de hospedaje, de medicamentos, pero en el camino se fueron arreglando las cargas, y prácticamente nadie le podría quitar el puesto de ganador al estado de Miranda en cuanto al cuadro de medallería. Hoy ostenta el primer lugar 74 de oro, 43 de plata, 57 de bronce, para un total de 174. El segundo es el estado de Carabobo con 57 preseas doradas, 59 de plata y 61 de bronce, y un total de 177. El tercer lugar es para Caracas con 40 de oro, 52 de plata, 43 de bronce y 135 total. La pregunta es, ¿y el estado vecino cómo está? El estado Táchira, séptimo puesto en el casillero, digamos, está dentro del nivel, dentro del promedio, 16 de oro, 14 de plata, 27 de bronce, para un total de 57. Reitero, las justas ya entran en el epílogo, están en el remate con algunos deportes. En el voleibol ya terminó, en la parte de la gimnasia terminó, en el patinaje, bueno, está terminando y está cerrando el ciclo que le va a permitir empezar a ver los nuevos prospectos camino a lo que van a ser los futuros Juegos Olímpicos. La edición número 20 tiene los siguientes números: 7.068 atletas, 2.895 damas, 4.173 hombres y 48 disciplinas o 48 deportes que se han disputado en esta edición del 2022. ¿Alguna pregunta, no? Bueno, no, fundamentalmente... Ya, lo digo en el buen término, ¿no? Y en el buen tono. Bueno, fundamentalmente, yo siempre mido los Juegos Nacionales Juveniles, sí, desde esta perspectiva. ¿Cuántos récords se han batido? Sí, señor. Ahí es donde uno hace la evaluación, claro, del avance. En el nivel que se está, porque la medallería va a ser siempre la misma en número. Habrá un primero, habrá un segundo, habrá un tercero, y en algunos deportes habrán 2 medallas de bronce. Pero básicamente eso mide lo que se tiene a nivel de los récords de las marcas, lo que hay en Sudamérica, lo que hay en Panamericanos, y lo que viene a nivel de los récords mundiales, que son totalmente diferentes a los récords olímpicos, ¿sí? Porque los olímpicos es como decir en el fútbol el Gran Mundial, claro, y los récords mundiales es como decir la Copa América. Entonces, gaseosa mata tinto, pero sí es verdaderamente. Esperamos que termine todo este tema y le tendré un dato exacto de lo que se ha marcado, porque sí hay récords, o sea, se han batido récords, que es lo interesante, y donde se mide el gran porcentaje y el nivel en lo que están nuestros deportistas venezolanos.
Bueno, muchas gracias, Toto. A ustedes y a todos, y nos vemos, si Dios lo permite, y ustedes el próximo viernes. Seguimos en Siempre Venezuela y vamos con el reporte de nuestro corresponsal Oliver Luyano, el amigo de todos. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Mis amigos, seguimos en este recorrido conociendo más historias de nuestros hermanos en esta zona de frontera. En este momento estoy con un paisano, ¿me dice su nombre? Pedro Manuel Mosquera. Pedro, ¿de qué parte tú eres? Del Chocó. Nació en un pueblito llamado Santa Rita. De Chocó, Santa Rita. Pedro, ¿y hace cuánto tiempo que saliste del Chocó? 50 años. 50 años. ¿Y a dónde llegaste, Pedro? Puerto Boyacá. Puerto de Boyacá. Y de allí me dijiste que saliste a Venezuela. ¿Qué parte de Venezuela te fuiste? Entré por el Catatumbo, entré al estado Zulia y estuve ahí 3 meses y ahí salí nuevamente a Cúcuta. De Cúcuta vine para acá para Arauca y de Arauca entré para Guadalito, para el estado Apure. En el estado Apure. ¿Y cómo te iba allá en el estado Apure? ¿Qué hacías allá? Trabajaba de agricultura, tuve también negocio de bodegas. ¿Y cómo estaba la situación allá? Buena, en realidad era buena, pero hoy en día ya la situación está bastante crítica, como se dice. ¿Y cuándo decidiste dejar Venezuela y venirte nuevamente a Arauca? En el 2015. ¿Y aquí en Arauca cómo te ha recibido la gente? Pues la gente bien, porque sí, en el sentido de que de todas maneras yo sobrevivo con ese carro, en eso tengo que rebuscarme para sobrevivir todos los días. ¿Y te ha costado adaptarte a la forma de Arauca? Bastante, porque estoy acostumbrado en Venezuela que allá no se pagan, por ejemplo, allá no se pagan servicios. Usted vive en su casa y de ahí no paga luz, no paga agua, y aquí hay que pagarlo todo. ¿Y qué dejaste allá en Venezuela? Allá prácticamente la historia, amigos, muchos amigos. ¿Y en este tiempo que has estado aquí en Arauca, has podido regresar allá a Venezuela? Sí, yo llegué aquí en el 2015, en el 2020 regresé. Yo tengo unos niños que son venezolanos y entonces quedaron solos, me tocó y los acompañar. ¿Ellos están solos allá en Guadalito? No, ya están con la mamá. ¿Y la mamá está en Venezuela o está aquí? Están en Yopal. ¿Cómo ha sido esa incorporación, ese regreso tuyo? ¿Has recibido apoyo de las organizaciones para atención al retornado? Nada. ¿Y has hecho diligencia? En realidad es que muy poco lo que he podido hacer. No te queda tiempo, Pedro, mucho trabajo. Sí, porque todos los días tengo que trabajar para comer, para sobrevivir y pagar riendo. ¿Te sientes extranjero en tu tierra, Pedro? En realidad, pues, no sé ni qué es. Creo que sí, más bien porque... Porque te sientes mejor en Venezuela. Claro. Sientes que conoces, que te desenvuelves, que están tus amigos. Claro. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Qué te ha dejado, Pedro? Pues la historia, la experiencia, lo que una cosa vivía allá y otra cosa vivía aquí. ¿Sí? Es otra realidad. Otra realidad de la vida. Pedro, ¿qué aspiras de Venezuela? ¿Aspiras que Venezuela cambie? En realidad, pues, creo que sí. ¿Deseas volver? Por supuesto. Yo tengo unos muchachos acá que son hijos míos o sea, cuando ellos regresen, yo regreso. No tengo ¿Te vas con ellos? Me voy con ellos. No tengo cédula, pero yo así paso. Así mismo, así vive. Sí. ¿Cuánto tiempo duraste en Venezuela? Duré como del 77 al 2020, al 2015. No, o sea, son como 40 y pico años. ¿Qué representa para ti la tierra de Venezuela? Mucho. La crisis que vive el país, ¿qué deseas? ¿Deseas que Venezuela pronto salga de toda esta situación? Claro, sí, que se componga lo que era como era Venezuela antes. Venezuela ha sido un paraíso, sí. Venezuela ha sido un paraíso. ¿Y a ti particularmente cómo te recibieron? Bien. ¿Qué te decía la gente? ¿No llegaste a sentir discriminación por ser colombiano? No. Trabajaba y tranquilo, la gente lo aprecia mucho
Y aquí en Colombia, en Arauca, ¿cómo te han recibido? ¿Qué te dice la gente? No, pues la gente, muchos no saben que yo estaba vivo en Venezuela, pero igual me tratan como un ciudadano más. En este tiempo que has vivido en Venezuela, que has estado acá en Colombia, en esta zona, ¿has tenido contacto con tu familia en el Chocó? No, yo tengo 50 años que no sé de mi familia. ¿Y eso por qué, Pedro? A veces se descuida uno. ¿Quién descuidó la comunicación? Yo, porque en ese entonces allá no había, la parte donde soy yo, muy difícil uno comunicarse, porque eso es un pueblito que uno tiene que llegar allá en canoa. Y entonces, no hay facilidades de teléfono ni nada. No, en ese entonces no había. Hoy en día puede que haya, pero en ese entonces... ¿Y conoces paisanos de allá de tu pueblo? Aquí no he conseguido. No has conseguido. No. ¿Y tú crees que tu familia te esté buscando en algún momento, o sea, tendrá intenciones de reencontrarse contigo? Puede ser. ¿Qué recuerdos tienes del Chocó? Mi familia. Porque yo vivía hasta los 17 años. De los 17 años yo salí. ¿Y de qué vive la gente en el Chocó? De la agricultura, minería y sí. Un mensaje... Y de negocio también. Y negocio. Y el turismo, ¿no? El turismo también. ¿Qué mensaje darle a la gente de Arauca, a la gente que viene a este pueblo? ¿Qué decirles? ¿Qué mensaje darles? El mensaje es portarse bien. Sí. Portarse bien. Sí. ¿Y aquí dónde vives? Vivo en un barrio llamado Jerusalén, al lado del puente. ¿Y cómo ha sido esa relación tu amistad con los paisanos venezolanos aquí en Arauca? Bien. ¿Conoces de ellos? ¿Qué? Bien, y bien. Sí. ¿Qué te dicen? ¿Esperan también que las cosas cambien, que las cosas mejoren? Porque también quieren regresar a un pueblo. Y Pedro, cada vez que conversamos de Venezuela, siento que se te quiebra la voz, ¿no? Con mucho sentimiento y muchas ganas de llorar por lo que representa para ti Venezuela. ¿Qué has aprendido, Pedro, en todo este trayecto de vida del Chocó, en Venezuela y nuevamente en Colombia? ¿Qué enseñanza te ha dejado toda esta situación? Aprender a sobrevivir. ¿Sí? Aprender a sobrevivir, que donde uno está tiene que sobrevivir de alguna manera. Aquí estás trabajando con la venta de helados. ¿Qué tan rentable es ese trabajo? Da únicamente para uno sobrevivir. Hoy en día la situación está dura. ¿Sí? Y con lo que uno se gana tiene que sobrevivir. ¿Y aquí vives en arriendo? Me toca pagar arriendo. ¿Pagas por días o pagas? Pago semanal. Semanal. Sí. ¿Y con lo que haces, te permite cubrir esos gastos? Pues toca. Estos días, imaginen, la situación está crítica. Se dice. ¿Han bajado las ventas? Muchísimo. ¿Y a qué crees tú que sea debido a ese hecho? Pues no sé. Pero uno anda por las calles solas y la gente se queja que no hay plata. Pedro, tú que andas por las calles y conoces la gente, ¿cómo has visto la entrada y la salida de los venezolanos? No hay mucha presencia de venezolanos que vienen a comprar. ¿Has visto que ha disminuido mucho, ha disminuido? ¿Y eso afecta la economía? Afecta todo, afecta la economía, la afecta. Sí. Bueno, Pedro, quiero agradecerte de verdad por conversar con nosotros para Siempre Venezuela. Gracias. Bueno, mis amigos, Pedro Mosqueda del Chocó, que es colombiano pero ha vivido en Venezuela, y de verdad que nos impacta pues conversar con él, y sobre todo cuando conversa de Venezuela y de su familia, de sus hijos en Venezuela, sus palabras y su deseo de llorar por la situación que le ha tocado vivir. Mis amigos, desde esta zona de frontera, desde Arauca, llevándoles a ustedes más historias, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Bueno, y fue el reporte de Oliver Luyano desde el Arauca Binacional. Así hemos llegado al final de esta emisión de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es Noticia, a través de este dial, el 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web, en enlace en esta segunda hora con Aruba Estéreo 91.5 FM,
Agradecemos en el Control Master a Alex Meneses, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Feliz fin de semana. Hasta el lunes, cuídense.